Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Para los que no me conocéis, yo soy Ana y en el vídeo de esta semana os voy a enseñar cómo remover el barniz antiguo de un mueble. El vídeo de esta semana va a ser casi lo opuesto al vídeo de la semana pasada, que era una técnica sencilla sobre un mueble pequeño. Esta semana va a ser una técnica bastante más complicada y que lleva además muchísimas horas de trabajo, y el mueble que vamos a trabajar es un mueble muy grande. Es este enorme aparador de estilo castellano que mide pues unos 2,30 m, 2,40 m aproximadamente, y le vamos a cambiar por completo el barniz antiguo que tiene. Este va a ser un trabajo bastante complicado, tanto por las dimensiones del mueble como por el tipo de acabado que tiene ahora mismo, que es este barniz tan oscuro típico de la época. En este vídeo lo que os vamos a enseñar es cómo pasar de esto a esto, o sea, de un barniz viejo y oscuro al tono de la madera natural. En este caso es una madera muy clarita, que es una madera de haya. Si fuera una madera de roble o una madera de nogal, sería un poco más oscura. Pero la idea es que sea la madera al natural, sin barnices y sin tintes. Para conseguir este acabado fueron necesarias muchas horas de trabajo, pero veréis que el resultado final merece la pena. En este mueble se juntan varios factores que hacen que sea tan difícil de dejar en madera natural. Por un lado, la forma del mueble en sí, aparte de las dimensiones que tiene este diseño a base de estos rectángulos que se llaman también cuarterones, que están en relieve. Esto lo que hace es que sea extremadamente difícil de lijar. No se puede meter la lijadora y lijar sin más, porque las zonas de los cuarterones pues son zonas de muy difícil acceso. Por otro lado, este mueble está barnizado con un barniz de poliuretano sintético. Este tipo de barnices son extremadamente difíciles de remover. Los que alguna vez lo habéis intentado, habéis tenido que hacerlo, sabéis de lo que hablo. Es el típico barniz que por mucho que elijéis, empiezan a salir capas blancas y no se termina de quitar, no termináis de llegar a la madera natural, porque son muchas capas sobrepuestas, normalmente aplicadas a pistolas y a capas muy finas, que hacen que pues el barniz pues forme una película de varios milímetros de grosor, y hasta que consigáis eliminarlo es súper complicado. Aparte, el decapante tampoco consigue penetrar en el barniz, o sea que para removerlo con decapante tenéis que aplicar varias y varias manos de decapante. Entonces eso hace que no sea rentable esa forma de removerlo, porque a lo mejor os vais a gastar, yo en este mueble, si quiero remover todo a base de decapante, pues me harían falta a lo mejor tranquilamente 2 o 3 botes de 2,5 litros de decapante para conseguir eliminar por completo el barniz. Como podéis ver, no es rentable. Entonces, en este vídeo nosotros lo que buscamos fue un poco el término medio entre el esfuerzo y el tiempo necesario para removerlo. Y por último, el mueble, aparte de barnizado, está también teñido. O sea que antes de que le hubieran aplicado el barniz, le han aplicado un tinte para simular que esta madera tan clarita de haya era otro tipo de madera, concretamente madera de roble. Así que le han aplicado un tinte roble que ha penetrado en la fibra de la madera, y nosotros pues lo vamos a tener que remover para que quede en su tono original. Estos tres aspectos juntos llevan a que remover el barniz antiguo sea un proceso largo y difícil. Hemos estudiado todas las posibilidades, hemos visto cuál sería la mejor forma de removerlo. Lo primero que intentamos fue con el decapante y llegamos a la conclusión que no nos salía rentable, ni por el tiempo ni por el gasto que iba a conllevar, porque necesitaríamos aplicar muchísimas capas de decapante hasta conseguir eliminarlo por completo. Por otro lado, ya habíamos descartado el poder lijar con la lijadora eléctrica, dadas las formas del mueble. Con lo cual nos quedaba la tercera opción, que era utilizar la pistola de calor para decapar. Utilizo la pistola de calor y un formón. En realidad la función del formón no es esta, pero ha sido la herramienta que mejor nos funcionó a la hora de levantar el barniz.
tanto por el ancho que tiene casi el mismo ancho del hueco de los cuarterones y que además permite llegar a casi todos los lados. Y también nos sirve porque al ser afilada, pues ayuda a levantar el barniz, pero sin llegar a dañar la madera. Como podéis observar, pues esta técnica lleva tiempo y mucha paciencia. Hay que ir eliminando poco a poco el barniz antiguo y dejarlo en la madera teñida. Si la madera no estuviera teñida, pues directamente saldría la madera al natural, que desafortunadamente no es este caso. Aparte, las zonas que son lisas, las pocas zonas que son lisas, como pueden ser los bordes de las puertas, de los cajones, ahí sí que voy a utilizar la lijadora eléctrica. Con un grano de lija grueso, en este caso con 40, para que os hagáis una idea de lo resistente que es este barniz, voy a lijar pues todo lo que pueda con la lijadora, que va a ser un tiempo que me voy a ahorrar. El principal beneficio de utilizar la lijadora es que esta directamente remueve el barniz y remueve también el tinte, con lo cual la madera pues ya queda al natural. Una vez removido todo el barniz antiguo, pues quedan las zonas donde no ha sido posible eliminar el tinte. Para esas pues lo vamos a lijar. El tinte no es resistente como el barniz. Si lijamos, ese tinte se va. El único, pues la forma que tiene el mueble que no permite meter la lijadora eléctrica o la lijadora excéntrica, pero en este caso sí que voy a utilizar la multiherramienta o normalmente conocida por Dremel, le vamos a hacer un poco la publicidad, y voy a utilizar esta lijadora chiquitita para poder llegar a estas zonas de difícil acceso. Voy a eliminar todo lo que pueda del tinte utilizando esta herramienta. Aún así, hay partes donde no alcanzo a lijar. Es verdad que la madera ya está mucho más clara, pero sigue presentando muchas manchas. Y esto me lleva al siguiente paso. Le voy a dar un baño con ácido oxálico para terminar de eliminar el tinte y además para unificar el tono. El ácido oxálico sal de limón es muy útil en estos casos y para los que no sabéis lo que es o cómo se utiliza, si buscáis en el canal hay un vídeo explicando cómo se utiliza por si tenéis alguna duda. El ácido lo preparo con agua muy caliente y aplico una capa generosa que en este caso voy a dejar secar por completo. Una vez esté seca, la elimino también con agua abundante y para que quede bien limpio me va a ayudar con un cepillo. Este es un cepillo tiene las cerdas como de plástico y son bastante duritas y voy a frotar bien para eliminar los restos de tinte que pueden quedar, principalmente por las zonas de las esquinas donde pues no pude llegar con la lijadora. Si hiciera falta también me podría ayudar pues con una gubia o con algún objeto puntiagudo para conseguir eliminar todo por completo. En este momento los pocos restos de tinte que quedan ya salen con mucha facilidad. Frotando un poquito la superficie, esta ya se queda limpia. Lo dejo secar muy bien y con esto estaría concluida la fase de eliminación del barniz tanto en las puertas como en los cajones. Voy a centrarme ahora en la estructura del mueble. Aquí vamos a seguir más o menos los mismos pasos. La única diferencia es que aquí los cuarterones son más grandes, con lo cual voy a tener más facilidad a la hora de utilizar la lijadora eléctrica. Pero aún así el proceso es el mismo. Primero eliminamos las capas de poliuretano, después eliminamos el tinte y por último lo limpiamos con el ácido oxálico o con el sal de limón. Lo que es la tapa del mueble se merece una mención aparte. Sería de esperar que la tapa, al ser una superficie lisa, fuera mucho más fácil de trabajar que el resto del mueble, pero no es el caso. Al contrario de lo que ocurre con las puertas, con los cajones, pues la tapa no es de madera maciza. En realidad es un tablón de contrachapado que ha sido forrado con una chapa de madera. Esto significa que tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de lijar porque es muy fácil que dañemos la chapa. Yo aquí os quiero enseñar para que os hagáis una idea. Cuando hablamos de chapa de madera, pues mira, yo aquí os enseño. Esto es una chapa de madera, ¿vale? Esto es una chapa de caoba. En este caso, el mueble tiene una chapa de roble, pero como podéis ver, es casi como un folio. Es muy, muy finito.
¿Esto qué significa? Que cuando lijamos, si ponemos un grano de lija gruesa, es muy fácil atravesar la chapa y lo que nos va a salir debajo pues es el aglomerado o incluso pues los tablones de madera que tenga. Hemos removido el barniz de la tapa un poco como hemos podido. Hay zonas donde hemos utilizado la lijadora y luego otras donde hemos utilizado la pistola de calor y lo hemos rascado. Hemos conseguido dejar la tapa, pues como veis, con el tinte. He lijado utilizando una lija de 120 en los bordes exteriores y lo que es el centro sí que he utilizado una lija un poco más gruesa que una lija de 100. Esta diferencia se debe a que la chapa en los bordes es mucho más delicada que en el centro. Esto ocurre pues por el propio uso que se le ha dado al mueble. En este caso, como es un aparador, no habrá tanta diferencia, pero por ejemplo, cuando se trata de una mesa enchapada, se nota muchísimo que el grosor de la chapa en el centro es diferente al grosor que tiene la chapa pues en el medio. Esto se debe al uso que se le ha dado a la mesa. Pensar que lo que está más cerca de vosotros, o sea, los bordes, es donde habéis comido, donde se ha, yo qué sé, donde han jugado los niños, donde se han dejado las cosas, donde se ha escrito. Entonces esa chapa pues ha sufrido una serie de agresiones que llevan a que sea aún más delicada de lo que ya es de por sí al ser tan fina. Después de haber lijado por completo la tapa, le he aplicado también el ácido oxálico. En este caso he tenido que aplicar 2 veces el ácido porque la tapa está bastante más teñida que el resto del mueble. Al ser una chapa pues ha absorbido más el tinte y me ha costado mucho más eliminarlo. Una vez di la segunda mano de ácido, pues ya me quedó claro que las pocas manchas que quedaban, pues la única forma que tenía de eliminarlas era volviendo a lijar. Así como todavía me quedaba pasar con varios granos de lija hasta que conseguir que la superficie estuviera suave, pues he aprovechado y he lijado un poquito más hasta conseguir este acabado. No está tan claro como el resto del mueble, pero ha sido lo que se ha podido hacer, tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay veces que lo que queremos, lo que deseamos, no siempre es posible, porque si la chapa está muy teñida, no hay forma de eliminar ese tinte sin llegar a dañarla. Entonces es preferible que quede con algunas zonas un poquito más oscuras antes que nos pasemos lijando y estropeemos la chapa. Y ahora con el mueble ya completamente libre de barnices y de tintes, es el momento de volver a trabajar la chapa. La chapa pues ha sufrido bastante en todo este proceso. Le hemos dado calor, la hemos raspado, le hemos aplicado un ácido, con lo cual ahora lo que necesita es un poco de cariño para que vuelva a estar suave y volver a recuperar su color original. Aquí podéis observar perfectamente cómo se queda la madera, se queda muy áspera con todas estas astillas levantadas. Para que vuelva a ser una superficie suave, lo primero que hago va a ser lijar. En este caso lo vamos a lijar ya con una lija fina. Voy a utilizar lija de mano y voy a lijar pues suavemente toda la superficie hasta que al tacto esté suave, hasta que deje de notar pues todas estas irregularidades que tiene ahora mismo. Una vez tengo ya toda la superficie lijada, pues es momento de volver a acondicionar la madera. Le voy a aplicar un tapaporos al agua que va por un lado a hidratar la madera y por otro lado le va a devolver su tono original. Y llegados a este punto ya con la madera limpia y con el tapaporos seco, ya solo nos queda dar el acabado final. Aquí el acabado final pues va a depender un poco del gusto personal. Nosotros ya sabéis que nos gusta aplicar pues un protector que sea definitivo, que no necesite mantenimiento. Para ello vamos a utilizar un barniz, pero también se podría proteger o sellar utilizando cera. Lo único tener en cuenta que si selláis con cera, eso requiere un mantenimiento, o sea que dentro de un tiempo vais a tener que aplicar nueva mano de cera para que la madera vuelva a estar hidratada. Nosotros lo que pretendemos es dejar el mueble lo más natural posible con este tono de madera tan clarita, así que vamos a aplicarle un barniz incoloro mate, ¿vale? Que va a ser lo que menos va a alterar el tono que tiene ahora mismo.
Vamos a utilizar un barniz de poliuretano en toda la superficie. Normalmente solo utilizamos poliuretano en las tapas y el barniz normal en el resto del mueble, pero en este caso lo vamos a aplicar en todo. No es por ningún motivo en especial, ¿vale? Es solo por una cuestión de tiempo. El barniz de poliuretano que tenemos tarda en secar 1 hora, mientras que el barniz normal, pues el tiempo de secado está en torno a las 4 o 6 horas. Por eso, por una cuestión de tiempo, vamos a aplicar barniz de poliuretano a toda la superficie. A la estructura le aplicaremos pues 3 manos de barniz, mientras que a la tapa pues llevará 7 o 8 manos. Recordar siempre que entre mano y mano de barniz es importante pasar con una lija muy finita, una lija de 500 por ejemplo. En la estructura no es tan importante, pero en la tapa es imprescindible para que el acabado final sea muy liso y muy suave. Con el mueble ya completamente barnizado y seco, ya solo nos queda volver a colocar los herrajes en su sitio. Le vamos a mantener los herrajes originales, pero le vamos a dar un toque especial. Utilizando pintura para metal, lo que voy a hacer primero es dar 2 manos de esta pintura dorada a todos los pomos o los tiradores. Cuando esté la pintura bien seca, le voy a aplicar una tercera mano, pero esta vez utilizando la cera de dorar, que le da pues este brillo tan bonito. Lo que son las bisagras de las puertas las voy a pintar también. Las bisagras no las hemos quitado porque van embutidas en la puerta, entonces no hemos querido quitarlas por si luego se quedaban con holgura cuando volviéramos a montarlas. Así que las voy a dar también con la cera. En este caso no hace falta ponerle pintura porque apenas van a tener uso, con lo cual la cera va a aguantar muchísimo tiempo. Segura que me lo vais a preguntar, siempre me lo preguntáis, ¿qué tipo de cera estoy utilizando? Bueno, esto es el botecito, se llama cera de dorar. Como habitualmente en la descripción del vídeo podéis encontrar todos los productos que hemos utilizado y enlace a dónde conseguirlo. En este caso, esta cera yo la compro en Amazon. Es un poco cara, pero la verdad que cunde muchísimo. Mirad, yo os enseño, tengo este bote que lo tengo desde hace a lo mejor pues más de 1 año y mirad, me queda más de la mitad y la verdad que lo utilizo bastante. O sea que es algo que cunde mucho porque tiene muy buena cobertura y lo más importante es súper resistente. Una vez se aplica esta cera, pues se quita con agua ras, nada más. Y así se ve el mueble ya terminado. Os pido perdón desde ya por la forma que os lo estamos enseñando, pero es que al ser un mueble tan grande ha sido imposible pues colocarlo bonitito como solemos hacer en los vídeos, más que nada porque la pared que tenemos en el taller reservada para ello, pues el mueble no entra. Pero aún así creo que se puede apreciar bien el cambio que ha dado y lo bonito que ha quedado. Los tiradores en dorado creo que ha sido todo un puntazo porque le ha quitado pues seriedad, lo ha hecho como más elegante, más moderno. Y esta madera tan clarita pues va a encajar con cualquier tipo de decoración. Nosotros lo hemos dejado así con esta madera clarita. Luego es verdad que se podría haber barnizado en un tono pues un poco más oscurito, aplicándole un barniz de roble o incluso un barniz de nogal. Pero no, nosotros un poco también a petición del cliente lo hemos dejado así y la verdad que creo que ha sido todo un acierto. Y esto es todo por hoy. No sé qué os ha parecido el cambio. La verdad que a nosotros nos ha encantado. Nos ha dado muchísimo trabajo, pero es de esos trabajos que dices, ha merecido la pena porque el cambio es increíble. Pasó de un mueble muy oscuro que, vamos, yo no lo pondría en mi casa ni de broma. Y viéndolo así, pues sí que le haría un hueco sin duda porque es que es un mueble moderno, un mueble actual y que encaja ahora mismo en cualquier tipo de decoración. Aparte que la calidad que tiene este mueble pues es muy difícil de conseguir en los muebles que venden pues por ahí. Así que es de aprovechar estos muebles de estilo castellano, que hay muchísimos, cada vez hay menos porque la gente se deshace de ellos, no le ve el potencial, pero si tenéis uno y estáis pensando de si aprovecharlo o no, espero que esto os sirva de idea y os sirva de inspiración. Espero que os haya gustado este vídeo, de ser así dejarnos vuestro like y si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene.
acabado fueron necesarias muchísimas hojas técnica que nos llevaba pues mejor tiempo con un mejor